Hemos decidido por tiempo, no se va a hacer la presentación de la retrospectiva por grupo. Vamos a hacer una retrospectiva del curso al final, entonces todos los grupos tienen que esperar hasta el final para poder hacer la retrospectiva del curso. Ok, entonces, bueno, eso. Y la idea es tener retroalimentación de qué se puede mejorar, qué se está haciendo bien y demás en esto de las clases que tenemos, ¿no? Voy a revisar su repositorio y demás el día de mañana. El HIT, su reporte de daily meeting, su retrospectiva y lo que siempre reviso al final de cada sprint. Entonces, por favor, a todo el mundo ponerse al día con sus reportes en el wiki. De todas formas, voy a publicar en el Classroom lo que voy a revisar para el día el día de hoy, por favor, pónganse al día con eso. Y el día de mañana voy a revisar. Les podría dar retroalimentación el día miércoles. Bueno, entonces, a ver, haciendo recordando en qué estamos, ¿alguien me puede decir qué es refactorizar? ¿Qué dicen? ¿Qué es refactorizar? Podría ser mejorar el código, optimizarlo o reestructurarlo. ¿Aló? Va a entrar a nuestro examen. ¿Qué es la refactorización del código? A ver, José Francisco Gutiérrez. No te digo nada. Estoy con buen volumen, pero no te he oído absolutamente nada. Si lo puedes escribir, José Javier Filigrana Abre. ¿Qué es refactorización del código? Eh, Optimizarlo, mejorarlo Ya. y podría ser reestructurarlo. Sí, excelente. Muy bien. Y lo que dice José que está excelente sin cambiar su funcionalidad. Es decir, no podemos refactorizar código que está mal hecho, porque la idea es que el código siga haciendo lo que está haciendo. Ya refactorizamos cuando un código funciona bien, pero mejoramos el código para que sea más entendible, más fácil de mantener, más legible y demás, ¿ok? Bueno, entonces habíamos quedado aquí la anterior clase con esa pequeñísima introducción, punto para Javier y para José. Aquí vamos a ver varios ejemplos de refactorización. Eso también ya lo habíamos visto y habíamos dicho que los comentarios mienten, el código no.
Ya los comentarios no pueden reemplazar la falta de código mal escrito. Y después de una refactorización meticulosa, lo más probable es que los comentarios sean innecesarios. Bueno, entonces este es un ejemplo de extraer método donde teníamos el imprimir este de aquí arriba y lo hemos dividido en dos, ¿no? Donde ahora tenemos imprimir debe, donde está imprimir encabezado, imprimir detalle del debe, y en imprimir detalle lo hemos convertido en una nueva función. Listo. Le hemos pasado todos los datos que necesita pasar y demás. Ahora, en la actualidad hay, bueno, casi todos los IDs, si ustedes marcan, por ejemplo, esto y le dicen extraer método, les va a poner ya un método, un nombre de método X, les va a crear el método, o sea, no hay que hacer mucho, digamos. Existen esas herramientas. Entonces, esta es otra refactorización y me gustaría también por puntos de participación que me expliquen qué hace el siguiente ejemplo, ¿ya? Esto es variable temporal en línea. La variable temporal dificulta aplicar el extraer método. Entonces, la variable temporal fue asignada una vez con una simple expresión y se reemplazan las referencias con la expresión en vez de la variable temporal. Entonces, ¿alguien me puede explicar, por favor, qué se hace aquí? No está muy difícil. Buen día, Inge. Buen día, Alice. En lugar de crear una variable y guardar lo que nos manda el precio base, solo estamos llamando al precio base. Muy bien, excelente. Estamos haciendo eso ya. Según las leyes de la refactorización, esto es mejor que lo de arriba. Entonces, sería además esta variable y directamente llamamos a la expresión. O sea, utilizamos la expresión cada vez que se necesite, ya en lugar de la variable temporal en línea. Siguiente punto para Alison. Ahora, reemplazar temporal con la consulta, dice. Una refactorización vital es antes de extraer método. La variable temporal está guardando un resultado de una expresión. Extraer la expresión en un método y reemplazar todas las referencias de la variable con el método. ¿Alguien quiere explicarme eso, por favor? ¿Qué dicen, chiquillos? ¿Qué se está haciendo ahí? Adelante, Dylan. Bueno, como en el anterior caso, estamos reemplazando todo lo que tenga que ver con variables con métodos. Entonces, de esta manera evitamos utilizar variables que no son necesarias y directamente llamamos a un método. Muy bien, muchísimas gracias, Dylan. Algo que hay que entender cuando hacemos refactorizaciones es que no se trata de ahorrar variables, ¿ya? En este caso, al utilizar directamente el método, fíjense si extraemos método, como aquí dice, ¿no? Antes de extraer método, o antes dificultan el hecho de que tengamos estas variables y es mejor directamente utilizar el método. Entonces, claro, o sea, si hacemos extraer método, este método de aquí se va a llamar desde donde sea y va a funcionar, digamos. Versus esto de aquí. Esto
no va a funcionar si es que yo no tengo esta definición en el método, si es que hago un extraer método, por ejemplo. Entonces, si estamos reemplazando directamente por el método, en lugar de poner en una variable temporal, tenemos un método al que invocamos y nos da el valor de esa expresión, digamos. Muy bien, muchas gracias, Dylan. Punto para Dylan. Reemplazar método con objeto. Es un método largo, pero es difícil aplicar extraer método por un modo en que se utilizan las variables locales. El método se transforma en un objeto de tal modo que todas las variables locales sean campos del mismo. El constructor recibe el objeto y los parámetros originales, se copia el método original con el nombre calcular y se procede a refactorizar. Ahora es fácil aplicar extraer método. Entonces, este es el ejemplo. ¿Alguien lo quiere explicar? ¿Alguien lo quiere explicar? ¿Qué está haciendo ahí? Adelante, dilo. Bueno, básicamente lo que está haciendo es convertir todo ese método largo en todo un objeto. De esta manera nos podemos ahorrar de que todo esté en un mismo lugar, generando así mucha, eh, por así decirlo, confusión, o puede llegar a generar mucho código que esté en un mismo archivo, entonces es muy ilegible. Muchas gracias, Dylan. Claro, este método simplemente calcula el precio. Sin embargo, necesita que le mande todo lo que es necesario para calcular el precio. Así que se le manda el objeto, devuelve un objeto y con el método calcular. Y calcula. Bueno, eso sería reemplazar número mágico con constante simbólica. Este está fácil. Un literal tiene significado especial, una de las enfermedades más antiguas en la computación. Si en el momento hay que cambiar el número, el esfuerzo necesario puede ser enorme, el código difícil de leer. Entonces, eso es. ¿Alguien puede explicar esto? ¿Qué dicen, chiquillos? Adelante, Mauricio. Buenos días, Lidia. Es darle valor a, bueno, un nombre a las constantes que usamos dentro de nuestros métodos para que así tengan o sea, que se puedan entender mejor, ¿no? Que no sean solo números. Excelente, Mauricio. No es solamente para que se entienda mejor. Cuando nosotros hacemos esto, con cualquier cosa que tenga un significado, estamos hardcodeando, como dicen ustedes, ¿ya? Y después hacer mantenimiento a esto y entender esto también es más difícil que si yo utilizo el nombre de esta constante.
ya que desde aquí le llama número mágico, ya, constante simbólica. Entonces, una de las enfermedades más antiguas en computación que es agarrar y utilizar números. Entonces, eso no es conveniente. Es conveniente si es necesario constantes, crear todas las constantes que se puedan crear y se ponen todas las constantes necesarias y se va a entender mucho mejor. Ahora, fíjense que no nos interesa también nombres cortos, ¿no? Intensidad de gravedad y que quede claro, altura, masa y demás. Entonces, no nos interesa nombres cortos, nos interesa que el código se pueda entender. Ahora, acuérdense que también este asunto es importante. ¿Por qué? Porque la idea es que el código se entienda sin comentarios, porque dicen los comentarios mienten, el código no. Entonces, a la larga, si nosotros hacemos sucesivos mantenimientos y cambios en el código, puede que realmente los comentarios estén lejos de lo que realmente hace el código. Pero si nosotros cambiamos en el código y actuamos en el código y hacemos que se entienda en el código, siempre va a ser lo que es put. Entonces, siguiente, extraer clase. Una clase está haciendo trabajo de dos, crea una nueva clase y separa las responsabilidades. La clase antigua delega el trabajo a la nueva o la nueva clase está expuesta al cliente. Debería estar la clase nueva expuesta a los clientes. Ahí es algo que cada uno tiene que decidir dependiendo de qué trata, ¿verdad? Entonces, ¿alguien me puede explicar esto, por favor? Punto para Mauricio. ¿Alguien quiere? Tenemos una clase que hace demasiado y lo que hacemos es crear una nueva clase porque la clase inicialmente se está haciendo el trabajo de dos. Ese es el motivo. ¿Qué dicen, chiquillos? Al ser una clase, por ejemplo, a lo que yo veo en la primera clase, el número de teléfono está como un atributo y lo que hizo fue convertirlo
en otra clase con sus métodos y atributos específicos y así utilizarlo, ese objeto en la clase clientes. Excelente, muchas gracias, Noemí. Ya, y en eso es algo que tenemos que tener cuidado. Nosotros a veces cargamos demasiado a una clase. Eso hace que nuestras clases no sean entendibles. Cada clase debe hacer una sola cosa. Si estamos hablando del cliente, ahora lo cierto es que el cliente utiliza un teléfono, utiliza un auto, pero no vamos a nosotros a ponerle todas las características del auto y del cliente. Sí que el cliente utiliza el auto, o sea, vamos a hacer que el auto esté accesible al cliente, vamos a hacer que el teléfono esté accesible al cliente, pero no le vamos a poner como atributos de cliente los atributos de auto. Ok, que es muy diferente. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que considerar cada vez que hagan métodos, clases, diseñen su diseño y demás. Cada clase solo tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y si necesita, utiliza una mesa, una silla, otros métodos, bueno, otros objetos son otros objetos y hay que modelarlos como tales. Ya ese es un error que cometemos muy a menudo. Ahora, cuando nuestra clase es demasiado larga, es que está siendo demasiado también. Eso ya nos tiene que alertar para ver que hay algo raro que está pasando y ver realmente qué no debería estar ahí. ¿Ok? Entonces, esa recomendación en general en su diseño. Alinear clase, clase no está haciendo mucho, inverso a extraer clase. Y muchos más, duplicar datos. O sea, son 52 refactorizaciones en la tesis doctoral de Martin Fowler. Ya aconsejo totalmente seguirlo en sus redes sociales. Tiene un blog donde hace publicaciones que son muy interesantes. Entonces, y también aconsejo leer todas estas refactorizaciones. Les va a dar una idea de qué no hay que hacer y cómo mejorar nuestro código. Y es bueno leer esto. ¿Por qué? Porque después si nosotros empezamos a utilizarlo realmente, o sea, nuestra cabecita empieza a pensar ya de ese modo y nos sale código bonito, código limpio. Entonces, en varios trabajos ya estudiantes que están trabajando, por ejemplo, me han dicho, si nuestro código no es bonito, nuestro lead nos devuelve, o sea, puede funcionar su código, pero si no es bonito, les dice, ¿no? ¿Por qué no es bonito? O sea, no está bien, tienes que mejorar esto y esto y otro, entonces hay que igual rehacer desde un principio. ¿Por qué? Porque ahora les he dicho, el objetivo es el código en sí, el costo más grande que tienen los sistemas computacionales en la actualidad es el software, ya no es el hardware. Y teniendo en mente que el objetivo del código en sí significa realmente hacer código que sea mantenible. ¿Ok? Entonces, hay que echar mano de esto. Bueno, Ahora vamos a ver un poquito antes de acabar con el asunto de codificación, cómo y cuándo refactorizar. Tenemos que refactorizar cuando agregamos una función, cuando estamos solucionando un bug, cuando estamos haciendo revisión de código. En realidad, al solucionar un bug, se supone que ya tendríamos que echar mano de todo este conocimiento. ¿Ok? Es necesario tener un arnés de pruebas en plazo. Esto también es importante si están pasando ya calidad o si recién van a pasar y demás. Realmente ahorita la tendencia, la diferencia entre los devs y calidad casi no hay. ¿Por qué? Porque los QAs también tienen que actualmente hacer código, ya que es automation, que le llaman. Entonces, es bueno tener el arnés de pruebas y que además estén automatizadas estas pruebas. Se refactoriza paso a paso, refactorización mínima y después se ejecutan las pruebas. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no refactorizo todo el código en uno, sino una pequeña modificación y veo que funcione. Otra pequeña modificación y veo que funciona. Así se refactoriza. Y ahí uno dirá, pucha, ¿y por qué hacemos eso en vez de que haga todo en uno? Porque no sé si les ha pasado cuando a veces nos ponemos a modificar demasiadas cosas. En uno, pues, nada funciona. Para asegurar de que no caigamos en aquello, es bueno una
una modificación y ver que funcione. Herramientas para crear y ejecutar pruebas en el Unit, FUnit. Es más rápido refactorizar utilizando algunas herramientas de refactorización como Flywheel, C# Refactory, etcétera. La próxima versión de Visual. Bueno, en realidad todos los IDEs ya tienen herramientas para refactorizar. ¿Ok? Entonces, ahora utilícenla, saben para qué sirve y nos hace la vida mucho más fácil. Cuando queremos mejorar nuestro código, esta es herramienta y fíjense en todas hay extraer método, extraer variable, cambiar el nombre de una variable, de un método, de una clase, de lo que sea. Y es un cambio inteligente, o sea, no es como un reemplazar que agarra y reemplaza todo, sino inteligente significa que solo lo consentir con semántica. ¿Cuándo no deberíamos refactorizar? Cuando es más fácil hacerlo de nuevo, una señal importante cuando el código no funciona, cuando estamos demasiado cerca de la fecha de entrega. Ya si mi código no funciona, no tiene sentido refactorizar. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando refactorizamos el código tiene que seguir haciendo lo que ya hacía. Entonces, si no funciona, ¿para qué? ¿Dónde obtener más información? En el libro Martin Fowler Refactoring, Programación Ágil, refactoring.com, refactorización.com, en español, en inglés. Entonces ahí ustedes pueden encontrar y aconsejo seguir a estas personas, realmente tienen buenas publicaciones. En síntesis, terminando, entonces ahora la tendencia al hacer código es que nos enfoquemos en un código simple, que significa entendible a la primera, que se entienda sin necesidad de comentarios. Evitar la introducción de fallas, eso es avoidance en el código, lo que significa otra vez que intentar no utilizar estructuras que realmente den lugar a errores, buen nombramiento de variables. Y las dos cualidades más importantes, podríamos decir, en el código está la mantenibilidad, igual que en el diseño, digamos, que en el diseño probablemente sea la más importante, bueno, hay que ver ahí el propósito y la confiabilidad. La confiabilidad siempre va a estar presente en el código y es una cualidad que tenemos que echar a mano, porque si no es confiable, nuestro código no va a ser usado. ¿Ok? Entonces, un código bonito, un código simple, un código entendible, hace que nuestro código sea mantenible, también ayuda a que no tengamos errores en el código, que se entienda sin necesidad de comentarios. Y aconsejo leer patrones de diseño, esto va a hacer su código más mantenible. Aconsejo también leer lo que es refactorizaciones y ver en qué consiste. Hemos visto apenas una puntita para que tengan una idea de lo que se trata. El resto está en sus manos. ¿Ok? Con eso terminamos refactorización. Ahora nos tocaría ver algo de pruebas, así que vamos a ver. Y voy a abrir nuestro... Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, por favor. Ok. Pues yo lo veo, pero ustedes... Me ha hecho calor hace rato y ahora me está haciendo frío. Bueno, entonces vamos a empezar con las pruebas.
Entonces, fíjense que lo que hemos hecho es ir viendo en todas las fases del desarrollo y demás los aspectos de calidad y lo que tenemos que tomar más en cuenta. Y no es lo mismo la calidad esperada, por ejemplo, en los requerimientos, no es lo mismo la calidad esperada en el diseño o en el código. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver la actividad de pruebas. Y esto tal vez es lo más importante, ¿no? El objetivo no es probar que el software funciona y funciona bien, sino es encontrar errores. Ya si vamos a trabajar de QA, nuestro objetivo es encontrar errores. Que no encontremos errores no significa que no estén ahí, simplemente significa que no hemos encontrado estos errores. Entonces, ese es el objetivo de las pruebas. Ya de ahí que no es conveniente que la misma persona que ha hecho sea la misma persona que pruebe, ya porque es muy probable que va a probar también con la misma lógica con la que ha codificado y eso obviamente va a impedir que encuentre los errores. El proceso de prueba. Entonces, lo primero que hay que hacer es designar un responsable, identificar a los participantes en cada etapa, sus roles, planificar los recursos requeridos, estimar el tiempo y esfuerzo, documentación del alcance de las pruebas y documentación de la filosofía de diseño de los casos de prueba. Ok, generación disciplinada y sistemática de los casos de prueba según la filosofía adoptada y documentación, justificación de su inclusión, datos de entrada, indicadores de cómo leer el caso, configuración requerida para la prueba, resultados esperados, resultados obtenidos y el tipo de defecto encontrado. ¿Ok? Y el criterio de cuándo se terminan las pruebas. Procesos de pruebas de un software orientado a objetos, inspección del análisis, inspección del diseño, inspección del código, pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de validación, pruebas del sistema. ¿Ya? Y no sé si han estado en la reunión del sábado, por ejemplo, lo que decía, cada equipo, cada empresa tiene diferente forma de encarar las pruebas. En una empresa que trabaja, agarran y lo que hacen es probar lo que se ha hecho en el sprint. En otra empresa, cada vez que termina un sprint, prueban absolutamente todo el sistema otra vez. Entonces, lo que implica también que tenemos que tener, o sea, tenemos que automatizar nuestras pruebas. Ahora esa es la tendencia. Entonces, nos debe siempre haber una descripción de la prueba donde indicamos el propósito y su ejecución y la valoración de los resultados obtenidos. Y esto explica más o menos en qué consiste las inspecciones del código y los paseos por el código. ¿Cuándo decimos que el proceso de pruebas ha sido exitoso? Muchachos, para que nos lo lean. ¿Cuándo decimos que nuestro proceso de pruebas ha sido exitoso? Cuando todas las pruebas han sido pasadas. Muchas gracias, Dylan. Punto para Dylan. ¿Alguien más? Cuando el código funciona sin error. Gracias, Elías. Punto para Elías. ¿Alguien más? Cuando los bugs ya han sido resueltos, ¿no? Gracias, Alfredo. Punto para Alfredo. No. Ya, en realidad decimos que ha sido exitoso cuando logra poner en evidencia defectos. Esto pone en manifiesto un hecho importante acerca de la prueba. La prueba de programas demuestra esto en mente. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros debemos evitar la introducción de errores cuando codificamos. ¿Ya? Y
si nosotros no hacemos un buen trabajo de evitar realmente poner los errores, fíjense, la prueba lo único que va a hacer es demostrar la, la presencia de errores y no su ausencia. Entonces debemos enfocarnos en tener el código más limpio posible. Ok, luego tenemos la definición de los procesos los procesos de verificación y validación. Y la diferencia, y esto lo habíamos dicho desde que ha empezado la clase, ¿no? Verificar, siempre verificamos y contrastamos contra los requerimientos, contra lo que se espera que haga nuestro software. Y eso es lo que hacen los QAs. Ya lo que hacen a partir de los casos de las historias de usuario, los generan sus casos de uso y contrastan que evidentes casos de prueba y contrastan que sus casos de prueba con los casos de prueba que realmente cumplan lo que dicen los criterios de aceptación de nuestras historias de usuario con nuestros requerimientos, sea cual fuere el método que estemos utilizando para los requerimientos. Ya, sin embargo, la validación lo que hace es el usuario el que valida. Es el usuario el que dice, efectivamente, esto es lo que quiero. ¿Por qué? Porque puede pasar todos nuestros métodos, todos nuestros casos de prueba y demás, pero si el usuario dice, no, no me gusta así, o prefiero así, no ha pasado la prueba. Y así que es importante en todo el proceso incluir lo que es las dos cosas, ya la verificación y la validación. Entonces ahí, por ejemplo, es un punto para los métodos ágiles, ya, donde con poquito código nosotros vamos obteniendo efectivamente la validación y retroalimentación del usuario. O sea, la idea no es hacer grandes cosas otra vez, sino avanzar y saber que estamos yendo por buen camino. Entonces, la verificación es el conjunto de actividades que aseguran que el software cumple con su especificación, hace lo que se supone que tiene que hacer. Y eso significa responder a la pregunta, ¿estamos construyendo el producto correctamente? Y la validación lo que hace es un conjunto diferente de actividades que aseguran que el software construido se corresponde con los requisitos del cliente. Estamos construyendo el producto correcto, ¿ya? Entonces aquí no se puede evitar la participación del cliente. Entonces, son diferentes las preguntas. Fíjense, aquí dice ejemplos de verificación. Las operaciones de gestión de listas de alumnos funcionan correctamente. Otro ejemplo de verificación. Las operaciones de gestión de cursos funcionan correctamente. Ejemplos de validaciones. El programa proporciona todas las operaciones que el usuario necesita. Las operaciones hacen lo que el usuario espera. La interfaz con el usuario es la apropiada. Ok, son diferentes a lo que ve, pero las dos son parte de las pruebas. Para satisfacer los objetivos de B y B existen técnicas de control estáticas y dinámicas que pueden ser aplicadas. Eso vamos a explicarlo aquí, es más fácil. Las técnicas estáticas tienen que ver con todo lo que está escrito. ¿Ya? Entonces podemos revisar requerimientos, análisis, diseño. Y las dinámicas solamente podemos aplicar al código. Ya al código y si tenemos prototipo, al prototipo. Ok, entonces aquí se ve, es importante que ustedes sepan qué son técnicas estáticas y técnicas dinámicas, obviamente. Después se me pasó a la materia, no sé si en otra materia llevan. Y también lo que son las pruebas de caja negra o caja blanca. Por ejemplo, las pruebas de caja negra tenemos la entrada, el sistema y la salida y lo único que verificamos es que para estas entradas nos den la salida correcta. En cambio, en las técnicas estructurales o caja blanca o de cristal, lo que hacemos es el conjunto de entradas, vemos que se pasen por todos los caminos que se tienen que pasar, o sea, intentamos probar todos los caminos y ver que pasando por todos los caminos nos dé la salida correcta. Pregunto, los QAs actualmente que tienen, hacen pruebas de caja negra, pruebas de caja blanca.
Muchas gracias, Miguel. ¿Alguien más? Punto para Miguel Alejandro López. Punto para José Francisco Gutiérrez. Ismael Angulo Cajaregra, perfecto. Sí, evidentemente hacen pruebas de caja negra, ¿ya? Hacer pruebas de caja blanca para un sistema grande es casi imposible. Tal vez podemos hacer para algún algoritmo concreto que necesitamos verificar que funcione bien, pero ya para un sistema grande es imposible. Ahora, lo que no quiere decir que nunca se haga, como ya he dicho, se puede combinar y hacer para cosas muy concretas pruebas de caja blanca. ¿Ok? Entonces, ambos enfoques no se contraponen, sino que más bien se complementan para construir un buen conjunto de casos de prueba. Relación de conceptos, verificación, nos enfocamos en que los productos que estemos construyendo sean correctos y la validación que los productos, no me gusta, que los productos sean los correctos y en verificación que lo estemos haciendo correctamente. ¿Ok? Ya hemos visto y TDD. Ya es donde primero hacemos la prueba y después hacemos el código. Es muy interesante porque al principio, ¿por dónde empezamos? ¿Qué probamos si no hay código? Pues tenemos que imaginarnos que ya está el código y sí utilizar nuestra imaginación y hacer métodos que prueben métodos que todavía no existen. ¿Ya? Eso es. El valor que yo le he encontrado al TDD en la experiencia es precisamente que nos permite enfocarnos en pasar la prueba, entonces no hacemos código de más y hace que aumente nuestra productividad. Eso es, entonces el primer paso es elegir una funcionalidad, escribir la prueba para esa funcionalidad, escribir la funcionalidad mínima para pasar la prueba, refactorizar, ¿no? Ver que todo esté bien. Una vez que pase la prueba, o sea, una vez que funciona, refactorizamos. Y TDD podemos implementar usando herramientas para pruebas unitarias y demás. Entonces, algunas veces hemos hecho el experimento en la clase, o sea, la experiencia, mejor dicho. Y es interesante. Entonces, una evolución del TDD es el BDD, que es Behavior Driven Development. Y como ya les he dicho, la quimera y en los procesos de desarrollo que hemos visto en el primer capítulo, precisamente la quimera de todos nosotros, ¿qué es? La quimera es realmente hacer código, a partir de los requerimientos se genera el código. Y eso se ha logrado con BDD, ¿ya? Entonces, utilizamos el Cucumber. A partir se hacen los requerimientos en la tal que, cómo y demás, parecido a historias de usuario, donde a partir de los criterios de aceptación y a partir de una sintaxis muy simple, que es como una historia de usuario, realmente se genera el código, ¿ya? Entonces, les dejo algunos links para que puedan leer y demás y profundizar en esto. Dice programación por pares, DDD, refactorización, descomponer el problema para dar valor al cliente, diseño emergente. Y actualmente muchas de estas cosas que es para generar código automático no se han utilizado comercialmente, pero el BDD sí. Muchas empresas lo están utilizando, totalmente válido, bonito, interesante, así que aconsejo estudiarlo. Líderes en BDD ahorita son estas personas, ahí están sus links y demás. Y esta idea no les voy a dar. Y para terminar esta parte que es diseño, codificación y pruebas, parte de todo este proceso que es la fase de desarrollo de acuerdo al PRESMA, ya necesitamos sale también de esta fase de desarrollo el manual de usuario y el manual técnico. El manual técnico no es ni más ni menos que lo que ustedes tienen en los requerimientos, el diseño y las pruebas, evidentemente, y cómo todos estos elementos, el código
y cómo todos estos elementos se relacionan. Ok, me permite mapear cómo se relacionan todos estos elementos y el manual de usuario, bueno, vamos a ver un poquito. Fíjense que de la actividad de análisis sale el documento de requerimientos, de la actividad de diseño sale el documento de diseño, de la codificación sale el código. El manual técnico simplemente nos permite decir cómo se relacionan estos documentos y de ir de un lado para el otro. Ya, en cambio, el manual de usuario simplemente explica lo que hace nuestro código a nivel de experiencia de usuario. Ok, entonces podemos tener varios manuales de usuario, pero no por eso dejan de ser manuales de usuario. O sea, podemos tener un manual para administrador, un manual para base de datos, un manual para el instalador, un manual para X y Z, pero todos ellos son usuarios del sistema. Ok, entonces el objetivo es que el usuario conozca cómo preparar los datos de entrada, que el usuario aprenda a obtener resultados y los datos de salida, servir como manual de aprendizaje, servir como manual de referencia, definir las funciones que debe realizar el usuario, informar al usuario de la respuesta de cada mensaje de error. Entonces, con eso en mente, el contenido mínimo que debería tener un manual de usuario es una pequeña introducción al sistema, una descripción del sistema, cómo instalar el sistema, una guía para utilizar el sistema, índice de referencia, índice de comandos, anexos, mensajes de error, otro contenido, descripción del sistema, del entorno, instalación, guía de utilización, mensajes de error, ejemplos, índices de referencia, de comandos y anexos. Ya debe ser lo más claro y preciso y sencillo como para que el usuario pueda manejarlo. Y hemos dicho que el manual que tenemos escrito no debe ser lo mismo que el manual que se pone en la computadora, ¿no? Porque en la computadora tenemos recursos que no tenemos en papel y además que en la computadora el usuario puede leer mucho menos que lo que puede leer en papel. Son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Y el manual técnico es la guía o manual donde refleja el diseño del proyecto, la codificación, las pruebas realizadas y también deben estar los requerimientos. El objetivo es facilitar el desarrollo, corrección futuro y mantenimiento de la aplicación de una forma fácil y rápida. Ese es nuestro objetivo. Debe estar compuesta por 3 apartados: cuaderno de carga, programa fuente, pruebas, documento de requerimientos, diseño, código fuente y objeto. Ok, estructura de un manual técnico, introducción, índice, descripción, herramientas, diccionario de datos, codificación y anexos. Ok. Y eso fue todo, fase de desarrollo. Ok, chiquillos, nos vemos mañana y mañana vamos a terminar con lo que es mantenimiento y el día jueves vamos a dar el examen como ya hemos programado. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Ok, terminamos entonces la clase. Que les vaya muy bien.